Bienvenido al Expert Corner Vallalso Casals. Esto se trata de un espacio formativo, ¿vale?, en que todos nuestros técnicos nos muestran nuestro conocimiento, ¿vale?, que quieren formarse en instalaciones, automatización, mantenimiento y construcción, ¿de acuerdo? Y hoy hablaremos de sistemas de aislamiento y de conductos, ¿vale? Bueno, lo primero que diríamos es que haremos una pequeña introducción, ¿de acuerdo?, con el objetivo de la formación, de lo que queremos que vosotros saléis un poco con estos conocimientos, ¿de acuerdo? Lo que queremos es que comprendemos la importancia del aislamiento en sistemas de ACS, agua sanitaria y climatización, ¿de acuerdo? Conocer las normativas y exigencias mínimas que se tienen que hacer para el aislamiento, elegir el material adecuado según la aplicación, instalar correctamente los aislamientos, ¿vale?, que después veremos los tipos de aislamiento que tenemos, y después, para finalizar, haremos un ejercicio que será formar algunas figuras, ¿vale?, como puede ser codos, Ts, esto lo veremos al final. Primero que todo hablaremos un poco de la normativa, ¿vale?, y el RITE, el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los edificios, nos dice que cuando el fluido circula a más de 40 grados, se tiene que aislar ACS y calefacción. Cuando el fluido circula menos de 12 grados, se trata de climatización y refrigeración, y se debe evitar condensaciones en superficies frías y se deben cumplir los espesores mínimos que nos marca el RITE según el diámetro y la conductividad, ¿vale?, que tenemos. Otro tipo de normativa, ¿vale?, en ACS y clima, es el Código Técnico de Edificación y es el ahorro de energía, y nos exige también aislamiento, ¿vale?, cuando hay control de pérdida energética en ACS y obligaciones de barrera de vapor en instalaciones de frío. Otro tipo que nos marca de legislación que nos marca el aislamiento son las normas UNE, ¿vale? Solo nombrar que hay tres normas que nos rigen esta normativa, y es la UNE ISO 12241, que es el cálculo de espesores, que de allí saldrán las tablas que después veremos, la UNE 14304, que es la goma elastomérica, que es el servicio de climatización, y la UNE 14313, que nos rige la normativa de las lanas minerales, ¿de acuerdo? ¿Por qué es crucial aislar ACS y clima? ¿Vale? Pues vamos a ver por qué es importante aislarlo, ¿de acuerdo? Las tuberías. Pues en frío y calor, en climatización, es importante porque nos evitan las condensaciones, ¿de acuerdo? Humedad, corrosión, moho, y evita también pérdidas térmicas en tuberías de agua helada y caliente, y evita gotear sobre el techo y falsos techos, que nos encontramos muchas veces, que nos llaman el cliente, un ejemplo, de que está goteando la tubería, y ¿por qué es debido? Porque hay condensación, ¿no?, y porque hay un mal aislamiento de la tubería, y esto nos pasa muchas veces. Y mantener un rendimiento energético del sistema, ¿de acuerdo? También porque es crucial aislar en ACS y clima. En ACS es reducir pérdidas de calor desde la generación al punto de consumo, ¿vale? O sea que reducimos las pérdidas de calor que hay entre un punto de una tubería hasta el punto de alimentación, ¿de acuerdo? Evitamos quemaduras en tuberías vistas y cumplimos la eficiencia exigida en la normativa. Y reducimos el consumo de energía primaria. Ahora veremos los tipos de aislamiento, que Francisco nos indicará un poco los tipos de aislamiento que tenemos. Tipos de aislamiento tanto en ACS como en clima. Está la goma elastomérica, FEF, recomendado sobre todo para la climatización. En ejemplo hay varias marcas, como ejemplo Kaiflex, Armaflex, Rudoflex. Tiene una excelente barrera de vapor y es imprescindible en las instalaciones de frío. Luego tenemos que esta evita la condensación, lo que es la barrera de vapor,
Es muy flexible, ya que es neopreno, y su temperatura va desde menos 50 grados hasta 105 grados. Es ideal para tuberías de agua fría, enfriadoras, VRVs, VRF y fan coils. Podemos ver un ejemplo, que sería este tipo de tubería, ¿vale? Que es el típico Armaflex de toda la vida, que después es donde haremos las figuras. También tenemos polietileno expandido, que es la blanca que tenéis ahí, que es la que normalmente viene en la tubería Duolit de clima, de lo que es el aire acondicionado, o algunas veces la habéis visto en este formato que es gris, ¿de acuerdo? Es mucho más rígida que la otra, que es de neopreno, pero tiene un coeficiente un poco más bajo que no pase el Armaflex, es decir, que es mejor aislante, lo que pasa es que es más mala de trabajar. Normalmente se suele utilizar en viviendas, ¿vale? No para frío ni para calor. Luego tenemos el poliuretano, que es perfecto para hacer exteriores y ACS. Tiene una resistencia bastante grande a la compresión y se usan en tuberías preaisladas. Normalmente se suele utilizar para tuberías de ACS y para lo que es la red de climatización externa. Este tipo de aislamiento lo podemos ver en los depósitos. Hay muchos depósitos que están aislados con poliuretano, ¿vale? Y luego tenemos la lana mineral, que normalmente se suele colocar mucho para vapor. Lo habréis visto en muchas instalaciones que luego están aisladas con aluminio. Lo que va dentro suele ser o lana de roca o lana de vidrio. Tiene una excelencia muy grande a la resistencia al fuego, aguanta una alta temperatura de trabajo y luego, lo que os decía, necesita un recubrimiento alumínico o de PVC. Normalmente se suele utilizar en salas de calderas, intercambiadores, tramos vistos de salas técnicas e incluso en exteriores. Vale, ahora veremos un poco los espesores que tenemos recomendados, ¿vale? Podemos ver en la tabla, ¿vale?, que para ACS, agua caliente sanitaria, que va desde 50 a 70 grados, pues nos marca unos diámetros de tubería, ¿de acuerdo?, y un espesor mínimo que tenemos que aislar, ¿de acuerdo? Y después te dice también el material que más recomendado, ¿vale? Puede ser este o puede ser otro. Te podemos ver que mayor de 35 milímetros, ¿de acuerdo?, tenemos un espesor mínimo de 20-25. De 40 a 63 tenemos de 25 a 30. Y mayor de 75 o igual tenemos de 30 a 40 milímetros. Pues podemos ver que, dependiendo del diámetro de la tubería, tal como va ampliando la tubería, vemos que tenemos un espesor más grande, ¿vale?, de aislamiento. Esto sería en ACS. En climatización, pues el rango de temperatura sería de 5 a 12 grados, ¿vale? Si tenemos una tubería menor o igual de 35 milímetros, el aislamiento será de 30 y 19 milímetros. De 40 a 63, 19-25, mayor de 75, de 25 a 32. Y ya para exteriores siempre tiene que ser mayor o igual de 30 milímetros. Y tiene que ser protección a rayos ultravioleta. Como podemos ver, rayos ultravioleta sería este tipo de aislamiento que tenemos ahí, que Ismael ha tocado ahora. ¿Sí? Vale. Esta, aunque parece que es aluminizada, es PVC, ¿vale? Lo único que tiene un recubrimiento pequeño de aluminio, pero en realidad es PVC. Ahora podemos ver otra tabla, ¿vale?, donde nos dice el tipo de aislamiento, que es Armaflex, ¿vale?, pues lo mismo que antes, pero un poco más completa, ¿vale?, y refiriendo al RITE, ¿de acuerdo?, a las normativas, ¿de acuerdo? No vamos a hablar de todas, pero bueno, podemos ver que la primera son los diámetros nominales y después te dice los milímetros que tiene que tener la espesor y también según RITE en interior, en instalaciones de interior o instalaciones de exterior, y te marca la temperatura que comprende, de 0 a 10 grados y de 0 a 10 grados, dependiendo si es interior, se tiene que aislar con un grosor de aislamiento, y si es en exterior, con un grosor más alto, ¿de acuerdo? Esto lo veremos después cuando veremos el caso práctico. Después tenemos los espesores recomendados para calefacción, ¿vale? Pues es lo mismo, las tablas siempre funcionan de la misma manera. La primera fila es el diámetro, la segunda
te marca el espesor, ¿vale? Dependiendo si es interior o exterior, en este caso es en calefacción. Y siempre tenemos que tener en cuenta que si es en proceso industrial, ¿vale? Si es en industria, si el recorrido tiene más de 25 metros, este se deberá aumentar al inmediato superior, ¿de acuerdo? Bueno, y también lo mismo pues, en espesores para tuberías locales, no calefactables, como pueden ser garajes, trasteros o falsos techos, que bueno, el diámetro nominal pues, de cada una de las tuberías te dice el espesor mínimo que tienes que aislar, ¿vale? Es lo mismo. Esto está todo en el RITE, ¿de acuerdo? Y ahora hablaremos un poco del coeficiente lambda, que Francisco nos explicará lo que es y para qué. Vale, hay una fórmula para poder calcular lo que es este aislante térmico, y este símbolo es un símbolo de la tabla griega y se llama lambda, ¿vale? Esta unidad lambda son vatios por metros en grados Kelvin. Cada material tiene un coeficiente de conductividad térmica, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuanto más alto sea ese coeficiente, mejor conductividad térmica tiene. Cuanto más inferior sea, es peor conductivo, con lo cual quiere decir que es mejor aislante. En nuestro caso, estamos hablando de un aislante. Hay una fórmula, hay varias fórmulas para poder calcular qué tipo de grosor tiene que ir en cada una de las tuberías, dependiendo de la temperatura que circula por ella y dependiendo del sitio que esté por la pérdida de carga de temperatura. Y es este símbolo que se utiliza para hacer la fórmula. Vale, en la otra diapositiva podemos ver, ¿vale?, algunos ejemplos de la lambda que tiene cada uno de los materiales, ¿vale?, de la conductividad. El aire, pues 0,025, la lana de roca 0,035 a 0,040, poliuretano 0,022 a 0,028, poliuretano expandido 0,030 a 0,038 y poliuretano expandido EPS 0,030 a 0,036, ¿vale? Esto es un ejemplo de algunos de los materiales, hay muchos más, ¿no?, que cada uno tiene su coeficiente lambda, ¿de acuerdo? Ahora pasaremos a ver un poco la instalación del aislamiento y cómo proceder a hacer la instalación un poco, y después haremos el caso práctico, ¿vale? La preparación pues sería revisar el estado de la tubería, soldaduras y limpieza, comprobar paso por soportes, limpiar polvo, aceite y humedad. Pues tendríamos que, primero que todo, antes de aislar, ¿no?, limpiar el polvo que pueda haber, aceites o humedad, para poder después que la cola se pegue bien, ¿vale? Colocación del aislante, pues los cortes tienen que ser cortes limpios, ¿vale?, con cúter, y alinear longitudinalmente, evitar comprimir el aislante y usar adhesivo de fabricante, ¿de acuerdo? Ya veremos después que hay diferentes tipos de aislante para cada uno de las cuquillas o del tipo de aislamiento que estamos utilizando. Una cosa importante que os dice aquí, por ejemplo, dice evitar comprimir el aislante. ¿Por qué? Porque ese aislante, si pudierais mirarlo un poquito más ampliado, esa espuma dentro tiene burbujas de aire. Y hemos dicho que el aire tiene un coeficiente de aislante bastante alto. Si nosotros comprimimos eso, estamos retirando el aire, con lo cual estamos retirando aislante térmico, ¿vale? Por eso es importante no coger y comprimirlo, ¿vale?, porque pierde efectividad, sería menos efectivo a la hora de aislar. Vale, después, cuando ya tenemos el aislante, como ha contado Francisco, tendremos el sellado de las juntas, ¿vale? Pues sería cinta de elastomérica o pegamento especial, ¿vale? En este caso nosotros utilizaremos pegamento, ¿vale? La cinta elastomérica sería lo otro que tenemos, la otra cuquilla que tenemos aluminizada, que sí que lleva una cinta, ¿no?, que sacarías la tira y quedaría la pega dentro, ¿de acuerdo? No dejar huecos, porque pues, eso lo que hace, si no dejamos huecos, es que evitamos el riesgo de condensación, ¿de acuerdo? Y en ACS mejoramos el rendimiento energético. Es decir, aquí nos está diciendo que tenemos que pegar todo lo que es la coquilla y entre sí cuando una con otra. ¿Qué ocurre? Si entra dentro el aire, este aire tiene humedad.
Cuando estamos trabajando con frío, esta humedad se condensa, igual que hacen las nubes. Y lo que ocurre es que el Armaflex se llena de agua. Y al final, pues por algún sitio goteará. Si lo tenemos totalmente hermético, entre comillas, impedimos que el aire entre dentro, con lo cual no habrá condensación, ¿de acuerdo? Por eso es importante pegar bien una coquilla con la otra, siempre con pegamento, y luego si podemos rematar con la cinta mejor, pero siempre es mejor, aconsejable pegarlo siempre con pegamento, así no tendremos fisuras de entrada de aire. Uno de los accesorios que tenemos que aislar, ¿vale?, serán válvulas, codos, tes, uniones, bridas y piezas especiales que nos podemos encontrar, ¿de acuerdo? Y se pueden usar piezas prefabricadas y trozos de aislantes adaptados y sellados. ¿Qué quiere decir esto? Pues hacernos nosotros el propio aislante para poder hacer las piezas, pues, de válvulas o de codos que sean, ¿de acuerdo? Que no nos vendrán todas las figuras ya hechas, sino las tenemos que hacer nosotros y después, como ha dicho Francisco, rematar con la cinta de aislante, pegar bien cada uno de los extremos para que no entre el aire. Y para continuar tendríamos que proteger el aislante tanto mecánicamente y de los rayos ultravioleta, ¿vale? Pues sería, en exteriores utilizaríamos fundas de PVC, chapa de aluminio o tubería preaislada y recubrimiento de ultravioletas. Como os he dicho, recubrimiento de ultravioleta, el aislante que tenemos allí, y la chapa de aluminio pues sería, pues, se refiere más en conductos, ¿de acuerdo? El procedimiento de instalación, ¿de acuerdo?, sería eliminar, como os he dicho antes, todas las impurezas, polvo, suciedad, y si sería necesario, tendríamos que limpiar con disolvente, ¿de acuerdo?, la tubería. Todas las tuberías, para poder poner el aislamiento y pegar, tienen que estar secas, ¿vale? Y bueno, que no se quede ningún goteo de cola ni nada, para que el aislamiento pueda estar bien instalado. La temperatura ideal de instalación debe ser entre 15 y 20 grados. ¿Por qué? Porque la cola, si no, no se evapora. Por ejemplo, hoy te ha pasado a ti. Si tenemos una temperatura muy baja, el componente que hace que la cola de contacto se quede seco y se pueda pegar al contacto no se llega a evaporar si la temperatura es muy baja. Y si también es muy alta, se evapora muy rápido. Cada cola tiene un tiempo estimado de secado, pero la temperatura ambiente que también nos indica el fabricante. Y con una temperatura por debajo de 5 grados, si aplicamos la cola en una temperatura debajo de 5 grados, pueden aparecer condensaciones, ¿de acuerdo? Porque no es, como dice Francisco, pues no sería la temperatura apta. Vale, ahora vamos a ver un poco la aplicación del adhesivo, ¿vale? De cómo aplicar el adhesivo en las tuberías, ¿vale? Pues tenemos que usar brochas con cerdas cortas, que quiere decir con hilamentos cortos, y no utilizar, por ejemplo, rodillos que sean de espuma, ¿vale? Siempre utilizar rodillos, pues, que sean tipo de pintar de pelo, ¿vale? Es lo que... Y aplicar el adhesivo con una película fina y uniforme en todas las superficies. ¿Por qué esto? Es decir, si nosotros no aplicamos una superficie fina, no sé si habéis visto alguna vez un carpintero utilizar la cola de contacto, realmente pinta, no deja un grumo, ¿vale? Si dejamos mucha cola, tarda mucho tiempo en secarse y se secará superficialmente, pero en cuando hagamos presión con la otra parte, la cola hará y seguirá saliendo la cola sin haber hecho su efecto. Y no lo pegaremos, que algunas veces nos ocurre. Ponemos mucha cola, lo dejamos secar y cuando lo pegamos se abre y salen pelillos. Eso quiere decir que hemos echado mucha cola, ¿vale? Y no se ha secado, con lo cual no ha hecho el efecto que queremos. Por eso hay que aplicarlo en una capa uniforme, pero fina. No porque echemos más, va a pegar más, ¿vale? Es decir, la capa tiene que ser como la pintura. Y debido al periodo de los secados más reducidos, el adhesivo se aplica en periodos más cortos, ¿vale? Quiere decir que si tenemos que aplicar mucha cola en una superficie muy grande, pues no aplicaremos toda la cola en toda la superficie, sino que lo haremos en periodos más cortos y iremos avanzando, pegando el aislamiento y después aplicar otra vez la cola y volver a hacerlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no se puede secar la cola y no tendría, el adhesivo no haría su función correctamente. Claro, el adhesivo tiene que estar seco al tacto, pero tiene una adhesión entre él. Si nosotros lo dejamos secar y lo dejamos ahí 3 días,
luego vamos a intentar pegarlo y no pegará, ¿vale? Hay un tiempo de secado, pero no hay un exceso, si no, no llega a pegar, ¿vale? Entonces el fabricante propio te da un tiempo de secado a la temperatura ambiente que necesita, ¿vale? Acordaros que en verano lo que a lo mejor en invierno tardabais 5 minutos, en verano, en cuando os dais cuenta, ya lo tenéis seco y no os va a pegar. Dices, hostia, pues si esto es cola de contacto, tendría que pegar. No, no es así. Tiene un tiempo de adhesión. Si pasamos ese tiempo, se queda totalmente seco y no pega. Y ahora pasaremos al caso práctico, ¿vale? Que como podemos ver, tenemos aquí las tuberías encima de la mesa, ¿vale? Tenemos el aislante y la cola. Pues lo que haríamos es hacer un aislado de tubería, ¿vale? En cada uno, si hay T, si hay codos, ¿vale? A ver cómo lo haríamos. Cada uno, por grupos, lo vamos haciendo, ¿de acuerdo? Vale, os explico un poco. Es decir, normalmente se suele utilizar cúter, pero el cúter, lo malo que le ocurre es que se desafila. Este neopreno, vosotros cogéis un cúter nuevo y empezaréis a cortar, pero cuando llevéis la mitad del tiempo ya no cortará, rasgará. Entonces yo os recomiendo que lo hagáis siempre con una hoja de sierra, ¿vale? La hoja de sierra tiene dientes, irá cortando, ¿vale? Y devastando. El cúter, como es una cuchilla, al final se desafila. El corte no lo hagáis nunca así, ¿vale? Es como cuando cortáis el pan. Si lo cortáis así, os sale una raya, ¿vale? Normalmente tenéis que poner una inclinación normalmente de 45 grados, más o menos, para que esta línea, ¿vale?, os guíe a la hora de cortar, igual que si cortáramos madera. Entonces más o menos saldrá recto. Si lo hiciéramos así, pues a lo mejor va para arriba, para abajo, ¿vale? Entonces ponemos así la hoja y vamos cortando. Igual que cuando hacéis un bocadillo, ¿vale? Si lo hubiéramos hecho así, pues claro, a lo mejor se va para arriba, otro se va para abajo, ¿vale? Así es más sencillo. Normalmente las brochas dicen que hay que mojarlas para que no pierdan pelo. Estas no son de cáñamo, son sintéticas, con lo cual poco pelo va a perder. Pero el Armaflex yo os recomiendo cogerlo así, ¿vale? Y si lo podéis enrollar, este es muy cortito, pero cuando cogéis un Armaflex grande, lo enrolláis así, ¿vale? Se os quedará para arriba. Entonces ya podéis coger la cola. ¿No hay que agitar la cola? ¿Eh? ¿No hay que agitar la cola antes de usarla? Bueno, Sacudirla para que se vea. sí. Aplicáis una capa fina. ¿Ves que casi no he echado? Sería esta parte de aquí. Y este trocito lo dejáis secar. El fabricante os dice el tiempo de secado y dependiendo de la temperatura. Normalmente 2-3 minutos, pero ya os digo que depende de la temperatura. Hay un truco que es que vosotros le pasáis la mano. Normalmente no esta, que normalmente la tenéis soler sucia del polvo, pero si dais con el dorso de la mano, veis si realmente está húmeda, ¿vale? Y cuando notéis que está seca, ya se puede pegar. ¿Ves? Pasar el dorso de la mano, verás cómo está como si estuviera húmeda. Hasta que no notéis que no está húmeda, la cola no está seca. Vale, más o menos está seca al tacto. Esta cola es la misma cola que utilizan los carpinteros, de otro componente porque el material que vamos a pegar es diferente, pero hace el mismo efecto. Si habéis visto alguna vez algún carpintero chapar una puerta o chapar un armario, lo hacen así. Cuando lo peguéis, ¿vale? Empezar por un sitio, por la parte de abajo, ¿vale?
y luego presionáis. Hay un truco que vosotros ahora lo habéis pegado así, lo dices, hostia, hay sitios que se me ha quedado un poco despegado y tal. Cogéis la cola. Esto es en cualquier figura, ¿eh? Y le dais otro poquito de cola en toda esta rajita. Y lo dejáis secar. Cuando este esté seco al tacto, lo juntaréis otra vez. Y las partes que nos han quedado pegadas, al poner esta película, hacéis que se junte. Esto lo haréis, os quedará muy bien cuando tengáis que hacer una figura, que ahora veréis cómo se hace, ¿vale? A la hora de pegar una con la otra. Es poco probable que os quede perfecta y os quedará un agujerito. Si vosotros echáis una película de cola, acercáis luego la parte del Armaflex con lo que se quiera pegar y se quedará pegada, ¿vale? ¿Veis? Esta parte, entre comillas, que estaba un poquito abierta. ¿Veis que casi no se va a ver la junta? Me parece una tontería, pero dices, hostia, me ha quedado un agujerito y tal aquí. Pues echáis una película otra vez de cola, lo dejáis secar y estáis haciendo lo mismo. Como habéis echado un poquito de cola, ya se queda pegado. ¿Vale? Cuando hagáis una figura, sobre todo en un codo, yo os recomiendo que cojáis un trozo, ¿no? Por ejemplo este, ¿no? Y cuando lo tengáis todo pegado y ya sepáis que está seco, entonces podéis hacerlo como cuando lo estáis poniendo sin rajar, ¿vale? Que es forzándolo a que entre dentro de la curva. Si no os es posible porque el tubo es muy gordo y es un Armaflex muy bestia, es decir, tiene mucho grosor, pues entonces no hay más remedio que recurrir a las figuras. ¿Las figuras qué son? Cortes. Cortes en el propio Armaflex, ¿vale? Que en casi todas las cajas, por no decir en todas las cajas que os vienen del fabricante, os dice cómo hacerlos, ¿vale? Las figuras que hay que hacer para poder hacerlo. Muchos de vosotros estas figuras os las habéis dado en geometría en la escuela, pero en la caja os viene, ¿vale? Cómo poder hacer una U, una curva de 90 grados con 2,45, una de 90 con 2,45, la T, ¿vale? Que la tenéis aquí abajo, y hay una forma más sencilla de hacer la T que os lo explicaré ahora. Normalmente en la caja del aislante os viene un pequeño metro y una guía en ángulos, con lo cual no os hace falta un transportador de ángulos o una escuadra, ya lo tenéis en la propia caja, ¿vale? Con estos grados podéis hacer la figura. A la hora de hacer una T, que es lo, diría yo que lo más costoso porque tenéis que unir varios tubos, hay varias formas de hacerla. Una sería hacerlo en incisión a 90 grados, ¿vale? Y la que recepciona aquí, hacer el pico, como si fuera un marco de una puerta. Pero hay otra forma, si vosotros hacéis este agujerito donde va el tubo alojado, esta coquilla, cuando sabéis que tenéis una T, en vez de pegar aquí, ¿vale? Lo que hacéis es pegarlo luego después, una vez le habéis hecho el agujero. Aquí ya tenéis lo que es la derivación, ¿sí? ¿Vale? Le habéis echado la cola y lo habéis pegado, ¿correcto? Y ahora os queda esto. Hay dos formas de hacerlo, o cogemos la hoja de sierra y hacemos un corte aquí y aquí, y en la otra parte igual, y la que recepciona, supongamos que es esta, le haríamos la figura inversa, un pico. Pero hay una forma más sencilla y más rápida. En este Armaflex es pequeño, si lo veis, prácticamente simplemente tenemos que echar cola, ponerlo, y si nos queda feo porque no hemos un corte exacto, echamos otra vez cola y el truquillo que os he enseñado. Cuando la pieza es muy grande, lo que tendríais que hacer es mirar este diámetro que tiene y dibujárselo
en la coquilla. Es decir, la coquilla le haríamos un vaciado semicircular, ¿vale? Y así tendría la forma de la parte de arriba del tubo y sería más preciso a la hora de pegar, ¿vale? Pero este, al ser pequeñito y fino, es más sencillo de pegar. Vamos a echar un poquito de cola. Vamos a suponer que lo hemos pegado a la testa. Vale, una cosa que os pasará a veces, esto que acabo de hacer yo, ¿no? Que le he puesto ahí en el tubo y lo dejáis secar y cuando lo queráis juntar no baja porque se ha pegado en el tubo. Por eso yo he cogido ahora automáticamente y lo he bajado por abajo, porque la cola que se me ha quedado en el tubo, que lo he hecho mal, me hace que el Armaflex se quede pegado y luego no lo podremos bajar, ¿vale? Otra cosa importante, cuando hagáis el truquito este de la película, no echéis mucha cola, porque al echar cola también estamos disolviendo la que había debajo y se nos puede abrir, ¿vale? Esto normalmente lo haréis cuando habéis terminado casi de poner todo el Armaflex y vais a dar un repaso, ¿vale? Otra cosa que solemos hacer es ponerle bridas en sitios complicados, como por ejemplo en codos gordos o en figuras un poco raras, ¿vale? Porque la brida nos hace que esto tiene un tiempo de secado, es decir, aunque está pegado, no está secado del todo. Y la brida nos aguanta un poco más a la resistencia mecánica que le ofrece al abrirse otra vez, ¿vale? Vale, si os fijáis, no ha quedado del todo bien, lo he hecho expresamente, ¿vale? Incluso la cola no está seca. ¿Ves esos hilitos? Os está diciendo que no habéis dejado el tiempo de secado de la cola. ¿Lo veis? Esos hilos os están diciendo que no lo habéis dejado secar. Pero bueno, no os tenéis que preocupar. Seguid soplando hasta que se seque. Una vez se seque, volvéis a hacer presión otra vez, ¿vale? Y luego tenéis el truquillo de echarle una capita por encima y terminar de ponerlo. Cuanto más gordo es el Armaflex, es decir, cuanto más grosor tiene, más fácil de poner es. Decir, hostia, pues si el finito enseguida se pega, pero te deja menos margen de maniobra. El gordo te deja ajustar más, ¿vale? Y tenéis más superficie de pegado. Bueno, dejaremos que se seque bien y luego le daremos para abajo. Este Armaflex, que tiene un recubrimiento de PVC aluminizado y tiene protección ultravioleta, este viene con una pega ya puesta, ¿vale? Tiene una cinta, una banda, en la cual retiramos y nos dejará pegar directamente, ¿vale? ¿Vale? En la cual la retiráis y ya viene con la pega, aquí no hay que esperar ni nada. Tenéis que tener muy presente la limpieza. Si hay humedad o polvo, no se adhiera bien y se abrirá, ¿vale? Esta, por ejemplo, viene preencolada, pero no viene rajada, la tendréis que rajar vosotros, ¿de acuerdo? Este tipo de Armaflex, al ser tan rígido, ¿vale? No os dejará coger una curva, ¿no? y hacer que gire como si fuera un entero de neopreno normal y corriente. Este tendréis que mecanizarlo. ¿Cómo lo mecanizáis? Pues como os pone allí el dibujo. Si queréis hacer una 90 cerrada como esta, que esto sería un codo, simplemente haciéndolo en corte a 45 grados, ¿vale? Ya tendríais una parte. La otra pieza tendría la otra parte del 45 grados.
Si tenéis este trozo para hacer, para que no desperdiciéis tanto material, podéis coger esta pieza y cortarla, ¿de acuerdo? Aquí tendréis las dos partes, ¿vale? Y así no desperdiciáis tanto material. Dice, hostia, llego a la punta, no le corto un trozo, a la otra punta le corto otro trozo. Si lo hacéis así, no desperdiciáis nada de material. Esto una vez lo habéis pegado entre sí, ¿vale? Hay una cinta aluminizada que todos conocéis, ¿vale? Y termináis el empalme, pues que quede un poco más curioso. Hay otro tipo de coquilla o de aislante, que es el típico que habéis visto siempre en aire acondicionado, sobre todo en el tubo Dolit para los aire acondicionados. Esta coquilla, o este aislante, es de espuma, no es neopreno como esta. Su coeficiente es aún más bajo que este, es decir, con lo cual aísla mucho mejor, pero es más mala de trabajar. Si os fijáis, si habéis puesto tubería de esta, se suele arrugar y queda fea. Entonces, para viviendas y aire acondicionado se suele poner. Este tipo es mucho más económica que la que es de neopreno, pero es más mala de trabajar. Por ejemplo, a la hora de llegar a una curva, tenéis que mecanizarla. Es decir, tenéis que hacer un inglete a 45 grados. Porque la curva os queda fea. Si lo queréis meter en un codo en una curva, queda fea. Entonces es una instalación que se va a ver, no es recomendable ponerla. Pero si es una instalación de vivienda, es mucho mejor aislante todavía que esta. ¿Vale? Pero al igual se utiliza la misma cola de su producto, pero es cola de contacto igual, ¿vale? Si veis, la parte fea que se veía antes, aunque no está seca del todo, ¿vale? La podemos corregir, porque estamos pegando aún más todavía, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, no es difícil, no, ¿vale? La otra forma de hacerla es más costosa, ¿vale? Pero eso ya va a gustos, ¿de acuerdo? Yo es la que hago, queda más curiosa, ¿vale? Y ahora tenéis vosotros en vuestra mesa un ejemplo para que lo hagáis vosotros. Va, comenceu. Fica-li cola. ¿Cómo que no entra? Hombre, primero que lo podéis... Vosotros tenéis la fácil, tío. Mira. Es solo cortar y luego pegar. Y aquí un poquito de cola, te lo tenéis chupado. Tenéis que buscar una solución al problema que tenéis en la instalación. Hostia, no me acuerdo de poner Armaflex. O hemos tenido que probar, o ha habido una avería. Ahora tenemos que colocarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues esta es la solución, rajándolo. Hay sitios que sí, entramos rectos sí, pero normalmente tienes que probar la instalación. O tienes un día una fuga y tienes que retirarlo, ¿vale? Si tú vuelves a cometer el error mío, no vas a saber salir. Entonces, para que no cometas mi error, que ya os he dicho que he cometido un error, tienes que encolarlo fuera. Encólalo fuera y cuando lo tengas seco, ponlo. Y ya no tendrás el error que yo he cometido, echarle cola, ¿vale? Tienes que echarle la cola fuera. Lo que tenéis que tener en cuenta que quedará así. Y yo no soy más listo que vosotros, en serio. Y queda bien. Y lo importante es la rotura de vapor, es decir, no permitir que el aire con la humedad entre dentro en la tubería de frío normalmente, ¿vale? Bueno, después del caso práctico que hemos realizado, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver pues un poco la explicación, ¿vale?, de todos los pasos que hemos hecho, ¿vale? La aplicación del adhesivo, cómo aplicarlo, como ha dicho Francisco, lo ha explicado muy bien, ¿vale? Cómo aplicarlo entre las dos cuquillas, ¿vale?, en aislamiento, que quede pegado las dos partes, el tipo de corte, cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Como veis, en un ángulo siempre. Después tenemos, como ha hecho Francisco en la T, cómo hacer el agujero, ¿vale?, que os he explicado.
cómo cortar y no cortar el aislamiento, ¿vale? Que quede siempre recto. Cómo hacer las figuras sin cortar el aislamiento, que esto lo ha hecho Juanjo. Cómo no tiene que quedar, ¿vale? Las curvas, si podemos ver aquí el pliegue este que no es correcto. Es lo que decíamos antes, que si el Armaflex se comprime, pierde parte de las propiedades, ¿de acuerdo? Correcto. Y aparte que estéticamente no queda bien tampoco. Y aquí vemos cómo hemos hecho nosotros, que sería con el corte, y siempre que el corte que quede en la parte fea que quede siempre dentro, y la parte bonita que queda siempre donde se ve. Que hemos hablado antes con Ismael, lo habíamos hablado, que le está pasando de la rasquera. Aquí podemos ver pues una tabla con todos los adhesivos, ¿de acuerdo? Y tipos por cada Armaflex qué adhesivo habría que aplicar, ¿de acuerdo? Tiempos de secado, ¿vale? Los grados también que tenemos que aplicar cada uno de los adhesivos, ¿vale? Aquí podemos ver una tabla para hacer las diferentes figuras que tenemos que realizar, ¿vale? A 45 grados, a 15 grados, y aquí os he puesto un vídeo, ¿vale? Que yo creo que está muy bien, que es que os explica cada una de las figuras cómo realizarlo paso a paso, ¿vale? Ya lo veréis, es un código QR con el móvil, lo escaneáis y veréis, y cuando lo necesitéis lo podéis aplicar, ¿vale? Y aquí pues errores comunes que no se tienen que realizar a la hora de instalar el aislamiento. Dejar válvulas y codos sin aislar, no comprimir el aislante, lo que hablábamos antes, no dejar cortes abiertos, no dejar el aislante sin sellar, ¿vale? Porque entonces nos provoca condensación, que el espesor siempre sea la suficiente, ¿de acuerdo? Pues que por cada diámetro, como hemos visto de las tablas de tubería, nos muestra un espesor, ¿vale? Del aislamiento. Y con esto estaría toda la presentación, ¿de acuerdo? Muchas gracias por todo. Gracias.